Sí. Buenas tardes, compañera María Profesor. Hoy día voy a tener sobre terapia vegetal y algunos conceptos que se tienen que tener en cuenta porque posiblemente vengan en laboratorio y en un examen. Aunque hay cosas de más, pero nunca está demasiado. Bueno, principalmente para cierrar los tejidos vegetales tenemos que saber cómo es la célula. Bueno, ya conocemos cómo es una célula, tiene su pared. Bueno, primero vamos a hacer ello, la pared. Pueden ver que tiene tres capas, bueno, una gran cantidad de capas. Entre dos células, entre dos paredes continuas, se va a encontrar una lámina media. Esa lámina media se va a estar pegada a la pared primaria, y esa pared primaria va a estar pegada a la pared secundaria. Y esa pared secundaria va a tener tres capas, que se va a hacer la S1, S2 y S3, y se diferencian principalmente por el orden de las fibras, la composición y el grosor de las fibras. Bueno, acá pueden ver en una planta joven, principalmente está su lámina media, su pared celular, que normalmente solamente presenta primaria en las plantas jóvenes, y su membrana. En las plantas jóvenes solamente vas a encontrar hemicelulosa y celulosa. Y bueno, al otro lado, en una planta lignosa ya madura, vas a encontrar una lámina media, pared primaria, pared secundaria. La lámina media va a estar compuesta de pectatos de calcio y magnesio. La pared primaria va a estar compuesta principalmente por hemicelulosa, y la pared secundaria, la S1, va a ser principalmente macrofibril de celulosa. En la S2 de lignina y suberina, también de celulosa, y la S3 de lignina y suberina. Algunos la consideran a la S3 como la pared terciaria. Y bueno, si está presente esta pared en una célula, significa que la célula vegetal está muerta. Y bueno, la membrana celular. Primero, ¿qué son las punteduras? Las punteduras son como unas pequeñas hundiciones ahí o interrupciones en la membrana, en la pared primaria o secundaria. Hay dos tipos de punteduras: areoladas y simples. Esta es una puntedura simple. Simplemente ves que hay una interrupción en la pared. Y bueno, aquí están las comunicaciones, a veces de ribosomas. Y bueno, aquí están las dos células. Y esta es la areolada, porque ven que es como una pequeña bola de aire dentro. Y bueno, aquí está la pared primaria, la pared secundaria, que se forma como una pequeña cámara. Esto se va a llamar poro. Y bueno, es importante en ese tema para el paso del agua. Y bueno, alrededor de todo lo vas a encontrar el margo, que es como una imagen. Siguiente. ¿Cómo se forma la celulosa? Bueno, en la membrana celular hay unas estructuras, va a ser la celulosa sintasa encima, y bueno, acá lo ponemos como rosetas. Esas rosetas pueden producir celulosa por aposición o excrustación, y por introsuspensión o incrustación. ¿Cómo es eso? Primero les dije antes, en la pared hay dos tipos de pared. Presenta dos fases, una fase fibrilar y una fase amorfa. Fase fibrilar se refiere que todo va en la misma dirección, o sea, como que todo está ordenadito, las fibras van en una misma dirección. La fase amorfa es todo va desordenado, todo se cruza. Y bueno, normalmente la fase fibrilar está compuesta por celulosa, y la fase amorfa por el resto, como la hemicelulosa y otros componentes. La fase fibrilar se produce por aposición o excrustación, y es lo que sucede principalmente en la S1 que vieron antes y en la S2. Y bueno, en la pared primaria y en la S3 sucede normalmente la introsuspensión. Sí. Bueno, el lignina, por su composición, esto lo hizo en el examen, por eso me pareció curioso ponerlo. Está compuesto de hay tres tipos de lignina. En los monocotiledones está compuesto principalmente por ácido un alcohol p-cumarílico. En las dicotiledones está compuesto por un alcohol coniferílico y sinapílico. Y en las gimnospermas y pteridofitas está compuesto por un alcohol coniferílico. Los tejidos. Esta es la clasificación de los tejidos. No es mucho, pero bueno. Los tejidos pueden ser indiferenciados y diferenciados. Los indiferenciados son los meristemas, que conocemos. Los meristemas pueden ser el meristema primario y secundario. El meristema primario, a su vez, puede ser intercalar o apical, o sea, se encuentra los extremos en el medio.
Y el meristema secundario, bueno, el meristema apical puede ser apical caulinar, o sea que se encuentra en la punta de arriba, o apical radical, en el extremo de abajo. Y los meristemas secundarios son los cambios, que ya conocemos como el cambio suberoso o también llamado felógeno, y el cambio vascular. Y bueno, los tejidos diferenciados, tenemos ya los que tienen su función diferenciada. Tenemos el de protección, el de sostén, el de conducción y el fundamental, que es el paríncimo. El meristema caulinar, bueno, aquí podemos ver un corte. En el corte podemos ver el meristema caulinar, vemos que tiene un corpus que va a ser la base y la tónica que va a ser la protección. A su lado están los primorios foliares, que van a ser como las próximas hojas que van a formarse. Y bueno, aquí están un grupo de células. Este es el grupo de células que se va a dividir, que va a tener constante división. Bueno, y aquí podemos ver la división entera de la planta, los extremos. Aquí está el ápice caulinar y el ápice radical. Bueno, ¿qué es el plastocrono? Como le dije antes, los primorios foliares van a formar las hojas. El plastocrono es, digamos, cuando está por acá el tamaño de la planta y ya avanza y deja, acá crece una hoja. Luego sigue creciendo, acá se pone a crecer otra hoja. El tiempo entre esto y esto se llama plastocrono. ¿Entendió? Bueno, el meristema radical. Bueno, como ya saben, se encuentra en la raíz. Y bueno, hay unos tipos. Hay dermatógeno, que va a formar la epidermis, calitrógeno, que va a formar la calitra o cofia o pilorriza, el periblema, que va a formar la corteza, y el pleroma, que se va a diferenciar en las estelas, que van a ser las asas vasculares. Bueno, podemos ver las células iniciales, el centro quiescente, que es un centro que no va a estar en división, simplemente va a ser un conjunto de células que no va a estar en división y se va a quedar ahí. Bueno, vamos a ver el periciclo, que va a formar las células secundarias, y la cóclea. Y la cóclea va a presentar un grupo de células organizadas que se llama columela o columela. En el meristema lateral, aquí les puse una imagen porque se puede ver bien los cambios de su planta arenosa. Esta es la estructura secundaria del cabello. Aquí está el cambio vascular, que va a formar el sistema y el problema. Y bueno, cambio de colcho o felógeno, que va a formar la felodermis hacia adentro y el subrecolcho hacia afuera. Bueno, nuevamente le puse la misma para que acá se vea mejor ya. ¿Dónde está? Sí, aquí está el felógeno y hacia adentro va a ser la felodermis y hacia afuera el subrecolcho. Y bueno, acá pueden ver un término nuevo, el ritidoma. El ritidoma, ¿qué va a hacer? Va a ser el conjunto de tejidos muertos que va a formar la parte más externa de la corteza. La epidermis. Bueno, ustedes ya saben las características de la epidermis, que es un grupo de células principalmente aplanadas. Y bueno, solo quería comentarles algunas cosas, que por ejemplo esto de los ectodesmos. ¿Qué son los ectodesmos? Bueno, ustedes conocen a los plasmodesmos, que son comunicaciones entre célula y célula. Bueno, los ectodesmos son algo parecido, solo que es comunicación entre célula y el medio exterior. Como pueden ver acá, hay tres tipos de comunicaciones entre el medio exterior: un poro hidrofílico, un estoma y el ectodesmo, que va directo al cerebro. Es simplemente un plasmodesmo que se conecta con el cerebro. Bueno, hay más. Bueno, y el velano, que es un tipo de epidermis especializado para robar o bueno, filtrarse en los tejidos vasculares de otras plantas y poder así quitarle sus nutrientes y su agua. Es un tejido parásito. Velame. Sí. Bueno, los estomas, bueno, su estructura. Aquí podemos ver que tiene células exclusivas, un ostiolo, que es el hueco, sus células anexas, que están a los costados, y bueno, las células fundamentales y subsidiarias que están alrededor, que son las células epidérmicas que siempre lo apoyan. Bueno, hay varios tipos de estomas que podrían venirles en el laboratorio, que a mí me vino y yo no sabía. Bueno, se pueden clasificar por el número de células, por el número y la disposición de las células anexas, o sea, de las células que están a su costado, cómo se distribuye y cuántas son. Puede ser anomocítico o ranunculáceo.
cuando no tiene células anexas. Parasítico o rubiáceo cuando solamente tiene dos, pero todos son paralelos. Bueno, más adelante hay imágenes para que no se mareen mucho. Bueno, hay anisocítico o crucífero cuando son tres células anexas de diferentes tamaños. El tetracítico cuando son cuatro. El diacítico o clorofiláceo cuando son dos células anexas, cuando están perpendiculares a las células exclusivas. Y el ciclocítico cuando son varias, como que se forman como un ciclo alrededor del estómago. Y el helicocítico cuando son varias células anexas formando un tipo de hélice, una espiral. Siguiente, bueno, aquí están las imágenes. Bueno, aquí está el anomocítico, cuando no hay, como pueden ver no hay. Estas son las células fundamentales, las células epidérmicas que hay, pero no hay subsidiarias. No hay células anexas acá. Aquí está el parasítico, como pueden ver, estas son las células oclusivas y estas son las células anexas, que son paralelas. Pueden ver que también tienen la misma forma. El anisocítico, tres células anexas alrededor, de diferentes tamaños. El tetracítico son cuatro, normalmente del mismo tamaño. Ciclocítico, varias que forman como un ciclo. El licocítico parece que forma una espiral, van creciendo mientras más se van alejando. Y el diacítico, que son perpendiculares a las células exclusivas. Se puede ver la diferencia, ¿no? Esas diferencias tienen que reconocerlas en laboratorio. Así que les recomiendo repasar eso. Eso viene en el laboratorio, ¿no? Sí, el año pasado vino y no se veía. No, sí, es que a veces, bueno, yo también, por ejemplo, yo siempre le digo a mis alumnos qué puede venir y qué puede venir. Por ejemplo, a veces uno puede pasar por alto esas cosas y a veces justo por pasar por alto, yo el año pasado me confié no hacer eso y no hizo, ¿no? Imagínate que se hubiese hecho y estás viendo, ¿no? El espíritu generoso que tiene Shabazz de compartir lo que no sabía, ahora lo ha investigado, ahora ya sabe y sobre todo también está enseñando a sus compañeros. De eso se trata, chicos. Y eso es lo que yo aplaudo y saludo de su espíritu de Shabazz. Sigue. Bueno, ese fue un tipo de clasificación, según la disposición y el número de células. Pero ahora hay otro, que es según el origen, o sea, de dónde vienen las células y cómo se han desarrollado a lo largo de esta. Son tres tipos: mesógenos, perígenos y mesoperígenos. Los mesógenos son cuando las células exclusivas y las células subsidiarias, o sea, las que están alrededor de él, tienen el mismo origen. Las perígenas, cuando tienen diferentes orígenes. La madre se origina, sí, cuando tienen diferentes orígenes. Y las mesoperígenes cuando son una combinación de ambos. Algunas tienen el mismo origen y algunas no. Palabra. Es la epidermis y tricomas, o sea, simplemente una epidermis sin pelos. Bien. A ver, la peridermis, este ya es un tejido placas leñosas, origen cristal pedógeno, el cambio de corcho. Hacia adentro origina el fedodermis y hacia afuera el suber o pelema, también se dice pelema. Y normalmente lo que está por debajo del pelógeno, el cambio vascular, o sea, la felodermis, el parénquima cortical y el floema, que va a formar hacia afuera el cambio, va a formar el córtex del tallo, no, del tallo. Sí, a ver, y ahora el parénquima. Bueno, no es necesario que se explique la característica básica por el interés del cerebro. Bueno, su clasificación principalmente porque esto puede venir en laboratorio. Hay cuatro tipos. Bueno, de hecho sí. Hay angular, como pueden ver en los ángulos, la pared se ha engrosado y puede verse como si fuera, bueno, si estuviera hueco. La laminar, que parece que estuviera todo ordenado, que parece como cubitos, es porque las paredes en los laterales se han engrosado. El lagunar, que es que te deja pequeños meatos. Acá sí hay huecos, acá aparenta huecos, pero acá realmente no hay. Acá sí hay huecos, que son los meatos. Y el anular, sinceramente no sé cómo diferenciarlo yo, lo veo igual a ver. Y bueno, hay uno más que es el radial, que tiene forma de rayos, pero no lo conocía en ese entonces, y así que no investigué más. Siguiente. Ahora el esclerénquima, los tipos celulares. Bueno, hay esclereidas y fibras. Las esclereidas se dividen en braquiosclereidas, macroesclereidas, osteosclereidas, astroesclereidas y picoesclereidas. Bueno, todos se diferencian por la forma,
Y bueno, más adelante les puse fotos para que puedan diferenciar. Y las fibras, cilares y extracilares. En las cilares hay fibrotraqueides y biformes mucilaginosas acertadas. Y en las extracilares hay corticales, perivasculares o pericíclicas y problemáticas. Bueno, aquí están las braquias que parecen una dona rajada, ¿no? Las astras claritas, como dice su nombre, astro viene de estrella, pero tiene una forma de estrella. Bueno, aquí están las imágenes en el laboratorio, como en un microscopio, se puede ver así. Y esto se ve así, y se puede ver la diferencia. Se puede diferenciar bien. Miren bien esos gráficos, ¿ah? Los de nivel 2. Te puede venir un corte así en laboratorio, la parte, porque en el examen de laboratorio va a venir la parte de zoología y botánica. ¿Ya? Entonces, hay que saber diferenciar esos tipos de fibras esclereidas, ¿no? Entonces, astroesclereidas, astro viene de aster, viene de estrella, ¿no? Braqui, ¿a qué se refiere? Hay varios tipos de radios internos, ¿no? Entonces, y eso son células pétreas muy comunes. Sí. Lo que va a proceder se adaptó y bueno, las braquias que me voy a poner son también llamadas células Pétreas. Células pétreas. Siguiente. Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, luego vienen las hostias que como parece un hueso. Bueno, el lumen parece un hueso, tiene las paredes engrosadas. Y bueno, las macroesclereidas que parecen un matraca. Parece un matraca. Tiene una diferencia, sí. Y bueno, esta es una imagen que no se ve bien, no sé por qué. En mi casa lo veía bien. Bueno, se puede ver acá las macroesclereidas que son bien largas y parecen un matraca. Y las osteosclereidas acá chiquititas. Pues, su hueso en y bueno, las tricosclereidas que aparecen en literal, aparecen en Trico, pelo. Y bueno, aquí son las fibras, algunas de las fibras, que es la traquea. La traquea no es una fibra de acá, es otra cosa ya. Y las fibras traqueidas, que ya son, bueno, se pueden ver así, tienen perforaciones. Y nada más. El siguiente. Ahora no bien, cuando hablan de traqueidas, a diferencia de esclereidas, que esclereida viene de tejido esclerenquimático, tejido sostén o soporte. En cambio, fibras, retorna al anterior, por favor. Bien, a lo que he hecho, por ejemplo, las fibrotraqueidas, ¿no? Las traqueidas son vasos conductores de la savia bruta orgánica. Entonces, y eso, por ejemplo, hay que diferenciar, no confundir con las llamadas esclereidas. Esclereidas es tejido de soporte o sostén. En cambio, el otro es traqueidas, se refiere a vasos conductores, ¿ya? Y están muy ligados, porque si se dan cuenta, el esclerénquima ya saben que tiene, es tejido muerto. Y el xilema igual. Y como son tejidos muertos, digamos que el esclerénquima le da soporte al xilema. Y bueno, se complementa. Es muy interesante. En cuanto a fibras, es un rollo total. Por eso la palabra silo viene de madera. Por ejemplo, cuando han visto en las anteriores diapositivas, en la parte del llamado albura y duramen. El duramen es la parte leñosa de la madera, el tejido muerto. Es lo que dice ahora pues, los muebles, ¿no? Muy bien. Bueno, los parénquimas son 4 básicos. El parénquima clorofiliano o clorénquima. Bueno, hay 2 tipos, mesófilo y embalizada. Ya hay como diferenciarlos. Embalizadas parecen literalmente unos cilindros, unas primas, y esponjosos parecen unas bolas, unas espiras. Bueno, el parénquima acuífero, no sé cómo diferenciarlo porque yo lo veo muy aguado. Así lo diferencié. Parénquima de reserva, si lo coloreas con alcohol o algo, se puede ver que dentro tiene almidón. Y se puede ver acá puntuaciones. Ese es el almidón o sustancia de reserva que está guardada. Y el parénquima melífero se puede ver en esmeraldas, que es donde almacenar el aire. Y esto se presenta en plantas acuíferas y el parénquima acuífero en plantas xerófitas que viven del desierto, como el xerófitas. El siguiente. Bueno, el xilema tiene varios componentes. Primero están los elementos traqueales, luego vienen las fibras, células parenquimáticas y los hidrológicos. Los elementos traqueales se dividen en traqueidas, miembros de los brazos o tráqueas. Las traqueidas las vamos a encontrar principalmente en gimnospermas y las tráqueas en angiospermas. A ver si hay tan diferentes. ¿Qué era el idioplasma? Son como células que van a secretar una sustancia. También no sé cuál, pero tienen diversas funciones. Bueno, ahí es la secreción de sustancias. Bueno, ya. Las
traqueidas, se pueden ver diferencias. Principalmente es el tamaño, las traqueidas son más largas y más delgadas. Y los vasos o tráqueas son más cortos y más rectos. Y bueno, pues, estas presentan una placa. Es una placa. Y bueno, acá no hay una placa, sino simplemente un área con perforaciones. El siguiente, bueno, aquí se puede ver, sí se puede ver la diferencia. No hay una placa, simplemente es una continuación del cinema, como aquí sí más o menos va a haber una placa. Bueno, acá en estas perforaciones que ven, es donde van a estar lo que son puntiaduras. Lo que les expliqué antes, las puntiaduras arregladas del toro, acá están. Acá vas a encontrar un toro, digamos, aquí vas a encontrar la puntiadura y ese toro, según el movimiento de la placa, digamos, a veces se va para la derecha y como que está formado por eso. Sí. Vamos aquí está abajo. Ya ver, algo así. Ya, aquí está el toro. Ya. Aquí está el toro. Según el movimiento de la planta, a veces el toro se pone así y tapa este hueco. O a veces se pone así y tapa este hueco y no pasa el agua. Más o menos esa es la función del toro. Regular el paso del agua a través del cilango. Y bueno, aquí se puede ver todo. Aquí está la traqueida. Normalmente es pared primaria hasta llegar a las 3 capas de pared secundaria. Y bueno, ¿qué más voy a decir? Y bueno, están los vasos y están las placas que pueden ver. Bueno, hay tipos de silema. Hay silema primario y secundario. El silema primario normalmente se encuentra en plantas herbáceas y el secundario se encuentra en plantas leñosas. A ver, el silema primario sigue en dos: metasilema y protosilema. Y bueno, más o menos el metasilema es como que el silema bebé. El protosilema, el silema joven. Y el silema secundario es como que el silema viejo. También es complejo de entender, es como una vía de desarrollo. Y no se diferencia por el tamaño. No, me confundí. Metasilema, el joven, y el protosilema es el silema bebé. Claro. Ya, se diferencia por tamaño. El protosilema normalmente es chiquitísimo y ves que va creciendo. Ya, pues, hasta llegar a ser un silema secundario. Y bueno, aquí el silema secundario es, ¿cómo empezar? Ya, es el principal componente de la madera. Es el principal componente de los troncos para conformar la madera. Bueno, no hay nada más por decir. Siguiente. Ya, ahora el flema. El flema también tiene sus elementos. Elementos clivosos, donde están las células clivosas y los tubos clivosos. Las células clivosas se encuentran en gimnospermas y pteridofitas, y los tubos clivosos en angiospermas. Y bueno, también hay células acompañantes, células parenquimáticas, también hay ideoblastos y otras cosas. También hay codenquim para ver. Esa es la placa celular. Bueno, la placa. Pueden ver que hay perforaciones, y estas perforaciones van a ser como unos cilindros. Estos cilindros no van a estar compuestos de celulosa como el resto de las células. Van a estar compuestos de calosa, que es un hidrocarburo que tiene un beta o un 3. Y bueno, solo lo puedo por eso. Característico del flema también es la presencia de la proteína P. No se sabe de su función, pero sabe que está ahí. Sí, y se encuentra en el flema, pero de las plantas dicotiledonales. Estas se almacenan en los plasmidos P, y las que almacenan almidón se llaman plasmidos S, pero esto solamente en el caso de la flema. Sí. Bueno, aquí se puede ver una imagen. Aquí está el tubo clivoso y bueno, las células clivosas. Aquí está, se puede ver que el tubo clivoso no tiene núcleo, no deberían tener núcleo, deberían tener células acompañantes que van a regular sus funciones. Bueno, entre tubo y tubo hay una placa, se llama placa clivosa. Igual que en el silema, una presenta placa, la otra no, esta presenta área clivosa. Pero esta ya no presenta células acompañantes, presenta células albuminíferas, o también llamadas células de Strasburgo. Y bueno, simplemente son análogas a las células acompañantes. Y se encuentran en el plano secundario de las gimnosfermas. Y bueno,
El proceso de formación del problema es, sí, el proceso de formación del problema este va perdiendo su núcleo y va quedando solamente citoplasma. Este citoplasma se le llama mitoplasma. ¿Sí está claro? Bueno, aquí se puede ver el microscopio, y porque antes también el protofluema, metafluema y fluema secundario. Se puede ver acá por la distribución de las anillas. También se debe, igual que antes, también se diferencia por tamaño. Siguiente. Bueno, eso está lo que quieres.